Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacios, presentan su programa Santa Unción, un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Quédese con nosotros estos minutos y recibamos de Dios la enseñanza de su palabra por su Santa Unción. Santiago capítulo 2, versículo 21 y 22. Dice así: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿Lo leyeron? Son dos versículos. Ahí lo sigue leyendo en su casa, ¿no? Quiero que oremos. El mensaje estudio se titula, repita conmigo, las obras de justicia. Otra vez repítalo, las obras de justicia perfeccionan nuestra fe. ¿Podemos repetirlo? Las obras de justicia. ¿Qué pasa con las obras de justicia? Perfeccionan nuestra fe. Quiero compartirles tres pensamientos. El primero es: Pablo y Santiago no se contradicen. ¿Cuál es el primer pensamiento? Pablo y Santiago no se contradicen. Dos. Vamos a ver dos. Los abusadores de la fe. ¿Hay abusadores de la fe? Y tres. La fe se perfecciona por nuestras obras de justicia. Quiero que oremos y dígale: Padre nuestro, mi Padre soberano, estamos delante de ti, Señor. Te adoramos, te exaltamos, te agradecemos. Y te suplico, mi Padre, en el nombre de Jesús, que abra nuestros ojos del entendimiento. Nos enseñes, nos instruyas. Mi Padre bueno, inspíranos en tu palabra. Que tu Espíritu Santo tome control absoluto y nos dé ese espíritu de sabiduría y de revelación. Mi Padre, te suplico que de tu boca venga tu palabra, de tu corazón a nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo ruego, mi Señor. Amén. Y todos decimos amén. Muy bien. Las obras de justicia perfeccionan nuestra fe. Hemos venido analizando este libro de Santiago, esta carta, y de veras que nos está dejando una enseñanza tremenda, ¿no? Si usted recuerda la entrega anterior, el estudio que tuvimos anteriormente, ¿de qué trataba? ¿Quién se acuerda? Vamos a ver quién se acuerda. ¿Se acuerda o no se acuerda? Los que toman nota, ¿sabe cuál era el tema? Juicio sin misericordia para el que no hace misericordia. Y dentro de eso tocamos los siguientes aspectos. Uno era, pregunta: ¿se contradicen el apóstol Pablo y Santiago sobre el tema de la fe? Y lo discutimos, lo analizamos. Hoy la primera entrega es: Pablo y Santiago no se contradicen. Lo segundo que vimos en la entrega anterior fue las tres clases de creyentes. ¿Se acuerdan de eso? Y hablábamos del creyente confeso,
del creyente que dice yo creo. Con el corazón se cree y con la boca se confiesa para justicia. Pero también hablamos del creyente misericordioso. Y luego también hablamos del creyente sin misericordia. Y ahí están los versículos que leímos. Y finalmente vimos el juicio que habrá para los creyentes. Todos vamos a ir a juicio. Cuando decimos juicio, no asocie condenación. No, por ejemplo, el tribunal de Cristo no es para eso. Eso es para recibir premios, de acuerdo a lo que hicimos bien o lo que no hicimos bien. Pero hoy quisiera que tomara nota usted de este mensaje, las obras de justicia. ¿Tiene usted idea de eso de las obras de justicia? Es probable que sí, y si no, lo vamos a ver en el desarrollo. La primera entrega tiene que ver con que Pablo y Santiago no se contradicen. Y aunque muchos escudriñadores opinan que Pablo está diciendo no por obras, ¿para qué? Nadie se gloríe. Salvación solo por la fe. Pero Santiago dice, ¿dónde está tu fe si no hay obras? Y hay un versículo muy delicado que Santiago se atreve, ¿no? Me gustaría que lo viera ahí, muy delicado, pero muy delicadísimo, ese versículo. Santiago lo dice en ese capítulo 2, está diciendo estas palabras, 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y agrega, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Pero el versículo que nos llama la atención es cuando Santiago, él como que se enfada y dice allí, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfecciona por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras, ¿qué dice? Está muerta. Y el versículo que nos deja un poco asustados es el 14, el 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Subraya lo que sigue. ¿Podrá la fe salvarle? Y ahí es el choque de trenes. Y es allí donde dicen, se contradice Pablo y se contradice Santiago. Pero quiero decirle en la primera parte que no se contradicen. Veamos, Pablo presentó la doctrina pura. Pura. ¿Por qué? Porque él se estaba dirigiendo sobre todo al pueblo de israelita, al pueblo judío, donde ellos descansaban en las obras de la ley. Y cuando nosotros vemos qué son las obras de la ley, encontramos no solamente los ritos, que llamémosle mejor las leyes ceremoniales, y que para un israelita era suficiente, las leyes ceremoniales, ¿no?
llevar un cordero, rociar la sangre. Pero Pablo le está tratando de decir, miren, eso ya no. Ese cordero ya no. Tenemos al propio cordero. Entonces, no es por las obras. Pero por otro lado también, el pueblo de Israel procuraba, por lo menos en teoría, amar a Dios y a su prójimo. Hacer cosas buenas para su prójimo. Y creían ellos que cumpliendo todo eso, ya la salvación estaba dada. Estaban descartando ¿a quién? A Jesús, el sacrificio de Cristo. Y es ahí donde entra Pablo con todo. Es ahí donde les dice, no. Ni una obra, ninguna obra, sino por la fe en Jesucristo. Yo le pregunto a usted, ¿es por la fe o no es por la fe? Eso es fundamental y es sólido. Pero si quiere usted seguir discutiendo, yo le pedí un debate a los pastores y no lo quisieron hacer. Viene la otra parte. Cuando el hombre va a conocer a Cristo, independientemente si es judío o es gentil, ¿en qué condición está el hombre? Vamos a ver en qué condición está el hombre. Cuando digo el hombre, ahí está la mujer incluida. ¿En qué condición está? Vamos a ver. Está muerto. Lo dice Efesios. ¿Cómo nos encontró el Señor? Muertos en delitos y pecados. Y un muerto no puede hacer ¿qué? Obras. ¿O puede hacer obras? Porque está muerto. ¿Cuáles obras? Si está muerto. Y mire qué interesante. Esa persona, ese hombre, esa mujer tiene el Espíritu Santo que intervenir, tocarlo, para que de ahí surja la fe y el arrepentimiento, ¿no? La fe es como revivirlo. Y cuando somos tocados por el Espíritu Santo, primero Él nos atrae, nos llama y nos da vida. El Espíritu de vida nos da vida y nos adopta como hijos y herederos y nos sella. El Espíritu Santo, somos sellados, propiedad de Dios. Entonces, allí sí ya la fe en nosotros, ¿qué es? Fe que viva. Está viva. Ya estamos vivos. Entonces, ¿qué hace Pablo? Nos presenta la doctrina, la pura doctrina. No es por obras, es por la fe. No es por obras, no es por lo que hagamos. No hay mérito. Pero entonces, ¿qué es lo que está haciendo Santiago? Santiago se presenta como el guardián, como el defensor, como el guardián de los abusadores de la fe. Voy a repetirlo. Santiago se presenta como el guardián, como el defensor de ¿qué? De los abusadores de la fe. Pastor, ¿y que hay abusadores? Sí, Señor, hay. Ya lo vamos a ver. Hoy comprendamos a Santiago. Santiago está en el contexto de la persona que ya está en la fe, está vivo en la fe. Ya no es un muerto en pecado. Y el que ha recibido a Jesucristo está vivo en la fe. Pero aquí hay un problema. Mire que choque. En los tiempos de Santiago todavía, bueno, los de Pablo también, esto del aspecto socioeconómico estaba en vigencia, el esclavismo. Los amos, los señores y los esclavos. Y la iglesia estaba conformada por señores y esclavos. Y los esclavos vivían en una condición tristemente pobre,
esclavos, mal vestidos, mal comidos. No habían leyes que los favorecieran. Se portaban mal, les daban de azotes y hasta morían. Y allí se congregaban los señores y los esclavos. Y llegaban los señorones, ¿se acuerdan cuando estudiamos allá atrás? La diferencia entre ricos y pobres. ¿Qué hacían con los amos? ¿Qué hacían con los señores? Bienvenido. Siéntese aquí, vaya por aquí, vaya por allá. Pero cuando llegaban los esclavos, ¿qué pasaba? Ni caso les hacían. Todos harapientos. Siéntate por allá. Entonces, miren qué choque. Santiago, el que está velando por la fe genuina, él le choca y dice: ¿cómo es posible que estos que dicen que han creído en Jesús, mire, que han creído en Jesús y no hacen ni una obra de justicia? Ojo, obras de justicia. ¿Y sabe por qué quiero insistir en esto? Porque hoy hay cantidad de nosotros, de gente, que somos gente de fe, pero esa fe habría que analizarla, porque obras de justicia contaditas. ¿Verdad que es tremendo, no? Por eso se le llama a Santiago el guardián ¿de quién? De la fe, por los abusadores. Los abusadores de la fe. Ahora, usted estará preguntándose: pastor, pero eso de los abusadores de la fe, yo no quisiera que me contaran en ese grupo como un abusador de la fe. ¿Quiénes son ellos, los abusadores de la fe? Toda persona, ponga atención que esto es tremendo. Toda persona que dice ser cristiano, cristiana, pero que no practica las obras de justicia. Eso es lo duro. Y de eso hay cantidad de gente. Las obras de justicia. Pastor, ¿cuáles son las obras de justicia? Anótela si quiere. Pero antes de darle cuáles son las obras de justicia, quiero que lean unos versículos con respecto a esto de los frutos de justicia. Fíjense que los fariseos, ellos practicaban a su manera la justicia. Pero Jesús en el capítulo 5, versículo 20 de Mateo, 5:20 de Mateo, ¿qué les dice a los discípulos? ¿Qué les dijo a los apóstoles, a los discípulos? En el 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ojo, no entraréis. Eso es para los discípulos, eso es para los apóstoles, eso es para nosotros. Si vuestra justicia, ¿es serio esto?, no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los fariseos, ellos a su manera practicaban la justicia. Pero, ¿qué dice más adelante el apóstol Pablo? Para entender más sencillo los frutos de justicia. En este caso, las obras de justicia se le pueden llamar frutos de justicia. Filipenses capítulo 1, versículo 11. O vamos a leer Filipenses capítulo 1, versículo 10 y 11. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. 11. ¿Llenos de qué? Nosotros. Está hablando de la venida de Jesús en el 10. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros, irreprensibles para el día de Cristo. Y agrega: llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo,
para la gloria y alabanza de Dios. Frutos de justicia equivale a decir obras de justicia, es lo mismo. Las obras de justicia, los frutos de justicia. ¿Se acuerdan que Apocalipsis dijo el Señor Jesús? El que es justo, practique la justicia. Apocalipsis 22. El que es justo, practique la justicia. Pero sigamos con esto de las obras de justicia o los frutos de justicia. Agréguele un versículo más. Ahí en Corintios. Ahí se amplía. ¿Qué dice 2 Corintios 9:10? 2 Corintios capítulo 9, versículo 10. Leámoslo. Quisiera que agregara desde el versículo 7 si quiere. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Obras de justicia. Como está escrito, versículo 9, 2 Corintios 9:9. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. 10. Y el que da, obras de justicia. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, es decir, vuestra cosecha, y aumentará los frutos de vuestra justicia. Quiere decir que dentro de los frutos de justicia hay que incluir lo que ya Pablo le llama frutos del Espíritu. ¿Cómo le llama Pablo? Frutos del Espíritu. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? Usted los conoce. Gálatas 5, 22. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Quedémoslo con el primero. ¿Cuál es el primero? Amor. Aquí entra el choque de trenes. Yo soy cristiano. Si dice que es cristiano, es persona de fe, pero no tiene amor. Y si no tiene amor, ¿qué? ¿Qué le dice Santiago? Mostrame, le dice, tu fe y yo te muestro mis obras. En otras palabras, mostrame tu fe y yo te voy a mostrar mis frutos de justicia, mi amor. ¿Se da cuenta hoy? Eso está fallando. Cantidad de nosotros somos cristianos de boca. Sí, yo creo, aleluya, aleluya, yo creo. Pero muy lejos de los frutos de justicia. Es tremendo, ¿no? Ahora, ¿cómo se le llaman a estos? ¿Abusadores de qué? De la fe. Porque nomás son de aquí para afuera. Se hacen pasar como gente de fe. Y no es gente de fe. Vamos, ¿quiénes son ellos? Los que no anuncian el evangelio. Son los primeros. El que no anuncia el sacrificio de Jesús. El que le da lo mismo que una persona se pierda, se condene, se vaya al mismo infierno. ¿Dónde está esa fe? Si le es indiferente. Si esto de salvar al mundo es extraordinario. Imagínese usted que Jesús establece, fundamenta 12 y esos 12 no le fallaron. Hasta que murieron, dieron sus vidas. El Pablo es el número 13. Pablo está hablando con un respaldo de que cree, pero también actúa.
Esa es la fe genuina. El que cree, pero actúa. Ahora, ese es un rubro. El llevar el mensaje de salvación, el preocuparse porque otro se salve. Y hay, óigame, hay de aquel que no lo hace. Hay. Pablo dice allá en sus cartas a los Corintios: ay de mí si no lo hago. Pero Dios se lo dice a su pueblo Israel allá en Ezequiel capítulo 3 versículo 18 en adelante. Me gustaría que lo leyéramos. Léalo. Ezequiel capítulo 3 versículo 18, rapidito, hermanos amados. Estamos viendo las personas abusadoras que dicen que tienen fe, pero no tienen obras de justicia, no se preocupan por nadie. Hay que se pierda, hay que se condene, que se vaya al infierno. No, no es así la cosa. Ezequiel lo tiene ya, capítulo que le dije, 3:18. Leámoslo entonces, mis amados. Ahí está eso. Dice así. Mire la amonestación del Señor. Cuando yo dijere al impío: de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú lo amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Oiga eso, habrás librado tu alma. Quiere decir que se nos va a pasar la factura. La persona que es boca dura, que no habla de salvación, pareciera que no le importa el sacrificio de Jesús, y se queda ese sacrificio como que se quedara impune, en vano. No, no puede ser. Si siempre sobra una persona a la par de nosotros, donde sea, el Señor no dice: mira, háblale porque se va a convertir. A lo mejor se convierte. Él dice: háblale. Si no se convierte es su problema, pero tú ya lo hiciste. ¿Comprende hoy quiénes son aquellas personas que dicen que tienen fe pero no obran justicia? ¿Lo comprendió hoy? Esto sirve para poner en la balanza nuestra fe. Soy hombre de fe, pero ya llevo un año, no se ha convertido ninguno. Claro, ese es uno de los rubros, pero hay más. No solamente llevar el mensaje, el pregón. ¿Quiénes más son aquellos abusadores que dicen que son y no lo son? Los que no comparten el amor, las bondades y la misericordia. No comparten el amor de Dios, ni la bondad de Dios, ni la misericordia de Dios. ¿Cómo se llenan la boca a decir que son gente de fe y no lo practican? ¿Que no se acuerda cuando le conté el testimonio de un muchacho chileno que se iba a morir, tenía VIH, y que fue una anciana, una viejita que comenzó a desesperarse en el corazón, llena de amor y de misericordia? Déjenme entrar. No, señora, ya no es tiempo. Déjenme entrar, por favor. Al fin la dejaron entrar. ¿Qué hizo la señora? Directamente se fue al muchacho que se estaba muriendo. Le toma de la mano y le dice: muchacho, ¿crees que Jesucristo te puede sanar? Sí. ¿Y crees que te puede salvar? Sí. Y la viejita oró. Y el muchacho le dijo: mañana van a poner sangre. Pues cuando te pongan esa sangre, pensá que es la sangre de Jesús. Mira la ocurrencia de la viejita. Las palabras de fe las respalda Dios, ¿no? Cuando esté esa sangre entrando en tu vida, piensa que es la sangre de Jesús. Y cuando comenzaron a poner la transfusión de sangre, la sangre, él decía: es la sangre de Jesús, es la sangre de Jesús, es la sangre de Jesús. Y cuando entró la sangre, creyendo él que era la sangre de Jesús, de repente sentía como que era fuego dentro de él. Y se tira de la cama. Dijo: sí, yo ya estoy sano. Y sale corriendo: ya estoy sano, estoy sano, estoy sano. ¿Cómo fue eso? Por el amor de una anciana. ¿Cómo se llama eso? ¿Obra de qué? De justicia, o de misericordia, o de amor. Pues eso es lo que Dios está esperando. Que nosotros compartamos el amor, la bondad y la misericordia con el prójimo, con la gente.
No hacerlo es contradecir el gran mandamiento de Jesús: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Hoy comprende quiénes son los abusadores de la fe. Hoy entendemos por qué Santiago se pone un poco grifo y dice: ¿cómo está eso? Que ustedes dicen que tienen fe y estos pobres están muriendo y no le dan la mano. ¿Verdad que es tremendo? ¿Quiénes más son los abusadores? No solamente los que no comparten el evangelio llevando la noticia, no comparten el amor y la misericordia, sino aquellos que atacan y mutilan el cuerpo de Cristo. Estos no se les pueden llamar hombres o mujeres de fe. Atacan y mutilan el cuerpo de Cristo. ¿Sabe cómo le llamó Pablo a estos? Les llamó perros. ¿Qué es eso, pastor, de atacar y mutilar el cuerpo de Cristo? El cuerpo de Cristo somos todos. Todos los redimidos. Todos los que un día dijimos: acepto a Cristo. Todos los que un día vino el Espíritu Santo y nos selló y nos reunimos en una congregación. Somos cristianos, somos el cuerpo de Cristo. Pero comenzamos nosotros a atacar a una persona o a la iglesia en particular. ¿Sabe cómo se llama en griego? Diablo. La palabra diablo se traduce calumniador. Cuando uno señala a una persona en particular, su hermano, uno es un calumniador, es un diablo. ¿A quién calumnió el diablo? A Dios. ¿Con quién lo calumnió? Con Eva y con Adán. Con que Dios ha dicho, ¿no? Pero ¿con quién más? ¿A quién más calumnió el diablo? A Job. Delante de Dios le dice: mira, así como lo tenés bien, lo tenés rodeado, no le falta nada, quitarle todo y vas a ver qué estaba haciendo, calumniándolo. Diablo, calumniador. Nosotros nunca debemos señalar ni calumniar a nadie que pertenezca al cuerpo de Cristo. No somos jueces, eso le pertenece a Dios. Si el Señor le va a pasar la factura en aquel día, será Él, pero no nosotros. Eso de hablar mal de las iglesias, de hablar mal de los hermanos, es pecado. Léalo en Filipenses. Pablo dice: son, mutiladores del cuerpo de Cristo. Es decir, arrancan la gente. Ahí no se congregue, ahí no vaya. Esa iglesia no es de Dios. Esa iglesia es mundana. Esa iglesia, se llenan la boca. No, son mutiladores del cuerpo de Cristo. Y Santiago, en este caso, ¿qué está diciendo? Yo soy el guardián, dice, de estos abusadores que dicen ser gente de fe, pero sus obras están lejos. Por último, los homicidas. ¿Quiénes son los homicidas? Los que aborrecen a los hermanos. ¿Quién dijo eso? Primera de Juan. ¿Lo leyó usted? ¿Lo ha leído? En Primera de Juan. Todo aquel que aborrece a su hermano, ¿qué es? Dijo Juan. Homicida. Por razones de tiempo, y lo buscan en su iglesia, allá en su casa, no. Ahí en Primera de Juan. El que aborrece a su hermano es homicida. Hay que quererlo. Y aunque el hermano no se lo merezca, pero hay que amarlo. Jesucristo nos amó a todos y nos ama, ¿verdad que sí? Bueno, ahora pasemos a la última parte. Pastor, ¿y entonces qué? ¿Cómo se perfecciona entonces esto de nuestra fe? Yo tengo fe, yo reconozco, soy hombre de fe. Tengo 15 años de ser cristiano, tengo 20, tengo 25, tengo 40, yo llego a tener 45, soy hombre de fe. Pero resulta que más de alguna vez, quizá yo, y voy a aceptarlo, yo quizá alguna vez he sido un abusador de la fe. Diciendo que soy hombre de fe y tal vez no hago alguna obra de justicia que Dios demanda. Voy a aceptarlo, ¿no? Pero ¿qué tenemos que hacer? Reconocer que no es así la cosa y cambiar de actitud. Y decir: Señor, quiero cambiar de actitud, quiero sincerarme contigo. Me quiero sincerar. Una de las cosas, Señor, que me comprometo es cumplir tu palabra. Tú no lo sugieres, tú lo mandas. Que yo vaya y lleve tu noticia, y lleve tu pregón, y lleve tu mensaje.
Eso es lo primero. Segundo, Señor, yo quiero perfeccionar mi fe. Ayúdame a compartir. ¿Qué es lo que vamos a compartir? El amor. ¿Qué más? La bondad. ¿Qué más? La misericordia. Compartamos. No importa si es viejito, si es jovencita, si es evangélico, si es católico, si es ortodoxo, no importa quién sea. Compartamos el amor de Dios, el amor de Cristo, la bondad de Dios, la bondad de Cristo. Compartir, hay que compartir. Cuando lo hacemos, ahí nuestra fe es viva, porque hay hechos concretos. Y entonces usted puede decir, mire, ¿usted cree que yo soy hombre de fe? No necesito que me lo diga, hermano Sergio. Yo miro su fe en las obras que usted hace. ¿Comprendimos hoy? La confusión es que para algunas personas, y voy a citar así directamente, los testigos de Jehová, por ejemplo, ellos creen que no hay salvación si no hay obras. Si usted no hizo obras, se perdió. Hable con un testigo de Jehová. Para ellos no existe eso de la sangre de Cristo, de la justificación, de que por la fe, no. Obras y más obras y más obras. Por eso son incansables. Y así no es la cosa. Le decía un evangelista, un testigo de Jehová, tengo 3 minutos para morirme. ¿Qué puedo hacer? ¿Crees que me puedo salvar? ¿Qué le contestó el testigo? Si no has hecho obras, te pierdes. Pero solo tengo 3 minutos. Sí, pero si no has hecho ni una obra, te pierdes. Me quedan 2 minutos. Si no has hecho ni una obra, te pierdes. 1 minuto me queda. Pues no hay oportunidad para vos porque no hiciste ninguna obra. Pero ¿qué dice la Biblia? Si creo y confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor y que por su sangre y su sacrificio mis pecados son borrados. Se quedó el testigo sorprendido, ¿no? Y no hay qué decir. Es por la fe. Las obras no van adelante para salvarse, sino la fe. Pero cuando tenemos la fe, ¿qué tiene que venir? Las obras. Porque eso demostrará que mi fe es activa, es viva, es real, es auténtica y no está camuflajeada. Amén. Entonces, quiere decir que las obras de justicia, las obras de misericordia, de bondad y amor perfeccionan nuestra fe. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, practiquemos el amor, la bondad y la misericordia, pero también practiquemos la integridad. Otra vez digan conmigo, la integridad. Ser íntegros, que nadie nos ponga el dedo, que nadie nos señale, que nos digan que somos ladrones, que no pagamos, que le debemos a medio mundo. No, ser íntegros, correctos, la ética. Oye, de entre los demás, ¿no? Intachables, conducta intachable. Eso es la integridad, la honestidad. Una reputación única. Oye, una buena reputación. Ser correctos. Eso es ya practicar que las obras de justicia. Porque justicia es rectitud. ¿Otra vez? Rectitud. Integridad. Ya voy con la tercera mujer. ¿Cuál es obra de justicia eso? Usted tiene que hacerle frente, oye. Si tiene su mujer, aguántela. Usted tiene su marido, aguántelo. Nada de eso de estarse separando. Obras de justicia. ¿Estamos? Ahora sí, ya eso ya ocurrió. Pues ahora, pues, hágale frente. En la condición que esté, pero sea fiel y no se vuelve a equivocar. No se vuelve a equivocar. Oye, eso insisto y voy a ser implacable, ¿no? Se dio un caso en una iglesia que me llamaron a mí a aconsejar y resulta que la muchacha había quedado viuda.
tenía derecho a casarse. Y se iba a casar. ¿Pero con quién se iba a casar? Con un fulano que le había dado carta de divorcio a otra. No vamos a señalar ni a juzgar ni nada. ¿Sabe cuál es el problema? Que el pastor le dijo: ¿y usted ya sabe quién es ese fulano? No, que es una buena persona. ¿Cuál buena persona? A los 3 meses, eso hedía. El maltrato que le daba él a ella. En lugar de decir: amor de mis amores, le decía: sos una perra. ¿Se da cuenta? Entonces, mis amados, yo no estoy prejuzgando ni quiero prejuzgar a nadie. Siempre trato la manera de edificar y no destruir. Pero le digo a la gente: si te equivocaste una vez, no volvás a equivocarte, ¿oíste? Las obras de justicia significan rectitud. Oiga, rectitud, honestidad, ser honrados, honestos, que la gente no tenga que decir nada del evangelio. Nuestro país lo estamos ganando. El peligro que podría darse es que los pastores y los cristianos nos vayamos de lado con una ética arruinada, con una conducta vergonzosa. Que Dios nos guarde, ¿no? Ahora, el tema, ¿cómo se llama el tema? Las obras de justicia nos ayudan a perfeccionar la fe. ¿Podemos reconocer a partir de hoy que hemos cometido errores? Sí. Los que no evangelizan, errores. Los que hablan de la gente, errores. Los que maltratan a sus hermanos, errores. Los pleitistas, errores. Los que dejan mal parado, errores. Pero a partir de hoy, dígale: Señor, yo ya no quiero cometer errores. Quiero que mi fe sea viva con mi conducta. Entonces, háblame de tu fe. Voy a entender tu fe conforme a tus obras. Amén. Quiero que oremos. Diga: Padre nuestro, gracias te damos, mi Padre celestial. Si tú no edificas tu casa, en vano trabajamos los que la edificamos. Mi Señor, enséñanos, instrúyenos a practicar las obras de justicia, las obras de misericordia, las obras de tu amor, de tu bondad, de tu justicia, mi Dios. Y entonces nuestra fe, como dice Santiago, será viva, viva. Oh mi Dios, te lo ruego, Padre mío, que cada uno de nosotros nos sinceremos delante de ti y estemos dispuestos a cambiar los esquemas, cambiar la rutina de vida. Espíritu divino, Espíritu Santo de Dios, te lo ruego, te lo suplico, mi Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Oremos por mis hermanos que se han alejado, mis hermanos que se fueron de las iglesias, que ya no se congregan porque alguien les maltrató. Oremos por ellos, pidamos por ellos, supliquemos por ellos. O en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, mi Señor, en el nombre de Jesús, pedimos por los hermanos, las hermanas que están contristados, que están resfriados, que vuelvan, que regresen. Mi Dios amado, queremos ser un pueblo que te honra, que nuestra fe, Señor, es fuerte, es viva por nuestras buenas obras. Gracias, mi Padre, en el nombre de Jesucristo, mi Señor. Amén. Y el pueblo del Señor dice: amén. La Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacios, presentaron su programa Santa Unción. Un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha recibido bendición a través de este programa, llámenos al teléfono 2270-8080 o escríbanos a Avenida Barberena, número 1423, Barrio San Jacinto, San Salvador,
Esperamos nos vuelva a escuchar a la misma hora y por esta estación deseamos que el Espíritu Santo derrame sobre usted su santa unción.